Muy buenos días a todos. Soy Reyes Juárez, presidente del Comité de Relaciones con Organismos Financieros Internacionales de FEPAC, y quiero darle la bienvenida y agradecer a todos los que se han inscrito a este webinar, que sin duda será de suma utilidad para nuestras firmas de consultoría. Gracias a Teliniberia, gracias a CENEC, gracias a FEPAC por su apoyo para la organización y difusión de este evento. Pero sobre todo muchas gracias a la firma Marsh por su apoyo para brindarnos el día de hoy un panorama completo del tema del seguro de responsabilidad civil profesional, cómo se usa, cómo funciona y cómo podríamos realmente utilizarlo en nuestras firmas de consultoría. Creo que estamos en otros países de América Latina y en general en el mundo empezando a levantarnos de los efectos de la pandemia, y nuestras economías están volviendo a crecer, recuperando poco a poco el nivel que tenían prepandemia. Y no hay duda que el sector de la infraestructura es un sector dinámico, importante, que puede ayudar a este tema de la recuperación. Y es por ello que sabemos que hay una cantidad importante de proyectos que están siendo propuestos para desarrollarse en América Latina. Y estos proyectos cada vez están siendo apoyados con mayor intensidad por los multilaterales. Y pues nos hemos encontrado con que estos multilaterales están empezando a solicitar en los mecanismos de contratación la introducción del seguro de responsabilidad civil profesional. De tal suerte que nos es muy interesante el poder entender muy bien el concepto, ¿no? Que cuando uno acude a la literatura, y eso un poquito al diccionario, y no voy a tomarle las definiciones a los expertos que tenemos aquí, pero nos dicen que la responsabilidad civil profesional es aquella que corresponde a un tema en donde una persona, por los daños causados a un tercero como consecuencia de una acción o omisión negligente en el ejercicio de su actividad profesional. Y pues sin duda que este va a ser el gran tema de la siguiente hora y media en el seminario. Y para ello, pues, en primer lugar, agradecer nuevamente a la empresa Marsh y a sus ejecutivos, que ahorita voy a presentar su participación. Permítanme comentar brevemente acerca de Marsh, que es la empresa de mediación de seguros más grande a nivel mundial, creada hace más de 150 años, que facturó el año pasado una cifra superior a los 17 billones de euros. Forma parte del grupo societarios Marsh & McLennan, especializado en asesoría y gestión de riesgos para empresas. Y dentro del grupo hay sociedades especializadas en estrategia, como Oliver Wyman, o en seguros de vida, salud, empleados, como Mercer y Marsh. Él está especializada en consultoría y mediación de seguros. La firma tiene una red internacional y presencia en más de 130 países y integra un grupo de 83,000 empleados a nivel mundial. Y en el sector de la ingeniería tienen departamentos especializados de gestión de riesgos, cuya facturación superó en el 2021 4 billones de euros. Tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a 3 ejecutivos de la firma. Lidia Rodrigo, ejecutiva de ventas senior en Finpro, Marsh España, abogada de profesión con 8 años de experiencia en el mercado asegurador, 4 de ellos en Marsh, especializada en seguros específicos de responsabilidad civil profesional, con una amplia cartera de clientes en el sector de la ingeniería y gestionando programas de seguros internacionales. También tenemos la presencia de Alberto Ferrer. Alberto es ejecutivo de cuenta senior Finpro España. Él es licenciado en Administración de Empresas y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona. 12 años de experiencia en el sector asegurador y en Marsh. Especialista en seguros de responsabilidad civil profesional y otro tipo de seguros para directores y ejecutivos.
Y tendremos también la participación de Andrea Catalano. Andrea es la que tiene presencia física en la región de América Latina y está basada en Chile. Ella es abogado, cuenta con 10 años de experiencia en la industria de seguros, particularmente en el área de líneas financieras especializadas en productos como el que hoy nos ocupa, que es el seguro de responsabilidad civil profesional. Experiencia reciente en otras empresas como AON, Soluciones Chile, donde estuvo encargada del área de desarrollo de líneas financieras. Creo que va a ser muy importante todo lo que vamos a escuchar de los ejecutivos. Nuevamente, bienvenidos y les cedo el uso de la palabra. Lidia, si tú vas a iniciar con la presentación, por favor. Muchas gracias, Reyes. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes y en especial a FEPAC, a Tecniveria y a CENEC por contar con nosotros en esta sesión. Somos conscientes de las dudas y complejidades que suelen tener este tipo de seguros y por eso creemos importante y que puede ser de vuestro interés para las empresas de ingeniería contar con un poco más de información. Como ha comentado Reyes, mi compañero Albert Ferrer y yo formamos parte del equipo de Mars España, pero dentro de Mars gestionamos programas de empresas de ingeniería con mucha presencia en Latinoamérica. Por eso nos parecía interesante aportar nuestra visión con los mercados aseguradores de España. Pero hoy también tenemos la suerte de tener a Andrea Catalano, que es la especialista y la responsable de Mars con presencia en Latinoamérica, que nos va a poder concretar un poco más los requisitos y características que tiene este seguro en los países concretos de LATAM. ¿Vale? Os hemos preparado, a ver, en la primera diapositiva viene la agenda del día de hoy. ¿Vale? Nos gustaría comenzar avisando que aunque el concepto de aseguramiento es muy similar, hay diferencias importantes en la forma de contratación y en los mercados aseguradores que operan este tipo de seguro desde España o desde Latinoamérica, ¿vale? O sea, por ejemplo, queremos hacer hincapié en que desde España casi toda nuestra cartera de clientes e ingenierías contratan seguros anuales, sin perjuicio de que para un proyecto concreto contraten una póliza específica, mientras que en Latinoamérica es más habitual la contratación de seguros por proyecto, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, que desarrollaremos ahora más adelante, si puedes pasar, Albert, por favor. En la primera diapositiva tenemos el primer punto de la sesión de hoy, que es el seguro de responsabilidad civil profesional. ¿Vale? Bien, os vamos a comentar varias definiciones. En primer lugar, cuál es la introducción al concepto, por qué se requiere este seguro para las empresas de ingeniería, las diferencias entre las pólizas anuales y las pólizas por proyecto, cuándo debo contratar este seguro para estar correctamente cubierto y conceptos importantes a tener en cuenta en estas pólizas. En cuanto al concepto de qué es el seguro de responsabilidad profesional, es un seguro de daños financieros. O sea, su principal objetivo es proteger las pérdidas financieras que se derivan de errores, omisiones o negligencias en servicios profesionales, prestados, por tanto, por asegurados que tienen que tener una titulación técnica. ¿Vale? Por ello, partimos de la base que debe haber unos trabajos por parte de profesionales técnicos con una titulación de arquitectura, ingeniería o similar, y por ello no se cubren los trabajos realizados por mano de obra que no sea profesional. ¿Vale? Habitualmente, para activar la póliza, lo que se requiere es una reclamación de un tercero que haya derivado en un daño indemnizable y que exista culpa o negligencia en la actividad profesional que se había encargado. ¿Vale? Por tanto, el que nos puede reclamar es siempre un tercero, que es el que se considera perjudicado, que es el que solicita esa indemnización. Y ese tercero puede ser alguien ajeno a nuestra empresa, aunque habitualmente, por vuestro tipo de actividad, el reclamante suele ser siempre el mandante, ¿vale? El cliente o la propiedad que ha encargado los trabajos. ¿Vale? En cuanto a quién se puede reclamar y, por tanto, quién debe ser asegurado en la póliza, obligatoriamente será siempre tanto la propia empresa como todos los empleados técnicos, ¿vale? Ya que la responsabilidad puede ser personal de los técnicos y por tanto deben estar correctamente asegurados dentro de la póliza. Y en cuanto a los daños que se cubren,
la característica principal y que diferencia este seguro de otros es que se cubren los daños patrimoniales primarios o daños financieros puros, es decir, aquellos en los que el daño es únicamente económico y no deriva de un daño personal o material previo. ¿Vale? En la ingeniería, los daños que se cubren son habitualmente pues, los defectos de cálculos, error en diseño, error en proyecto. ¿Vale? Para el caso de daños consecuenciales o indirectos, como puede ser una paralización de actividad o una pérdida de beneficio, ¿vale? Normalmente, en el caso de Latinoamérica, nos consta que es difícil conseguir esta cobertura y en caso de querer que conste en póliza, deberá negociarse expresamente que quede cubierto. ¿Vale? Y por otro lado, las coberturas principales que otorga esta póliza son los gastos de defensa, ya que aunque no tengamos responsabilidad, nosotros creamos que no tenemos responsabilidad en esa reclamación que hemos recibido, muchas veces estos gastos pueden ser especialmente elevados, ¿vale? Las cuantías reclamadas pueden ser muy altas y por tanto esto también hace que se disparen los gastos necesarios para la defensa. Aquí entrarían tanto gastos de abogados como las propias periciales que siempre correrán a cargo de la aseguradora. ¿Vale? Además de lo que es la propia indemnización al tercero y los gastos de defensa, también se cubren la constitución de fianzas, las costas judiciales en caso de condena, ¿no? Pero nos gustaría destacar que siempre todos estos gastos van a quedar dentro del límite asegurado contratado. ¿Vale? Es decir, en Latinoamérica es muy habitual que el límite total de la póliza que se contrata, si son 5 millones, pues 5 millones es el máximo que va a pagar la compañía, tanto para indemnizaciones como para gastos, ¿vale? O sea, no van en adición al límite. Además de estas coberturas principales, también podemos destacar algunas coberturas complementarias que suelen ofrecer las compañías, como reclamaciones por vulneración de propiedad intelectual o deshonestidad de empleados o pérdida de documentos, aunque estas coberturas siempre se suelen ofrecer con un sublímite más reducido que el límite general. Y nos gustaría destacar también en el caso de la responsabilidad de subcontratistas, se puede negociar esta cobertura, pero será necesario aportar información adicional a la compañía acerca del riesgo de estos subcontratistas y que lo acepte expresamente la compañía. En cuanto a por qué se requiere un seguro de responsabilidad civil profesional, las razones son principalmente tres: por voluntad propia, para proteger nuestro propio patrimonio frente a reclamaciones que podamos recibir; bien por exigencia legal, si la hubiere, para determinadas actividades concretas; o bien, como suponemos que son casos que veis día a día, por exigencia contractual de los clientes. ¿Vale? Al fin y al cabo, los mandantes o los dueños de la obra son cada vez más propensos a exigir este tipo de cobertura como un requisito obligatorio en sus contratos, y esto se debe principalmente a que quieren asegurarse que en caso de que exista un error profesional o un daño, pues que al final el contratista tenga la solvencia suficiente para responder de estos daños y ser capaz de afrontar las indemnizaciones que sean necesarias. Perfecto. Gracias, Lidia. Entonces, voy a explicar las diferencias que hay entre pólizas anuales y pólizas por proyecto o single projects, como también nos gusta decir, ¿no? Efectivamente, existen estos dos tipos de estructura de este producto, vaya. Por una parte, se encontramos una póliza anual en donde el asegurado se le cubre toda la actividad, toda la facturación, todos los honorarios profesionales. Para acceder a esta solución es importantísimo indicar que los tipos de proyectos deben tener cierta homogeneidad, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En España sí que es un pelín distinto, pero sobre todo en Latinoamérica es muy importante tener en cuenta este punto. Por otro lado, las pólizas que cubren un solo proyecto específico, que llamamos SPPI o Single Project PI, o póliza de proyecto, cubren todo el periodo del contrato de un proyecto en concreto y normalmente en un plazo también posterior en el cual se pueden recibir demandas o reclamos. ¿Cuáles son las características principales de las pólizas por proyecto? Pues la suma asegurada de estas pólizas por proyecto se reserva íntegramente para el proyecto en concreto, asegurado, mientras que las pólizas anuales
el límite se contrata por anualidad y puede quedar consumido por reclamaciones de otros contratos, ¿no? Porque al final no solo estamos asegurando una sola actividad o un solo trabajo profesional, estamos asegurando toda la actividad profesional que la empresa esté desarrollando durante la anualidad. Además, se supone un único contrato de seguro para todo el periodo de responsabilidad, el SPPI, ¿no? La póliza por proyecto. Es un contrato asociado al proyecto y debe cubrir efectivamente, se debe cubrir la ejecución tanto de los trabajos, o sea, el tiempo durante la ejecución, más el periodo adicional de notificaciones una vez finalizado estos trabajos. Y normalmente, porque sabemos que hay veces que puede no ser así, el pago de la prima de las pólizas por proyecto es única al inicio del periodo, ¿vale? Y efectivamente este coste se puede efectivamente incluir dentro de su presupuesto delante del cliente. Es un punto a favor. Un punto también muy importante es cuándo tengo o debo de contratar mi seguro de responsabilidad civil profesional. Es el ámbito temporal, como la mayoría podéis llegar a saber, es claims made, ¿no? Y en las pólizas anuales podemos decir que una diferencia muy importante de este seguro de RC profesional mediante otras tipologías de pólizas de otros seguros es que el ámbito temporal efectivamente es claims made en base a reclamaciones. Esto supone que la póliza que cubre el siniestro es aquella que está en vigor cuando recibo la reclamación del tercero. Efectivamente, ya sabéis que hay otras pólizas, otros ramos, como autos, daños materiales, hogar, etc., en los que la fecha de ocurrencia es la fecha en la que suceden los daños. Pero en el caso del arce profesional es muy importante tener en cuenta que la situación en la reclamación que puede llegar después de muchos años de haber realizado la actividad profesional. Y es entonces cuando la póliza efectivamente entrará en vigor, ¿vale? Por tanto, se entiende, y resumiendo, como siniestro, por tanto, cuando se activa la póliza, cuando se recibe la reclamación del tercero perjudicado. No cuando hice el trabajo en su momento en el pasado, ni efectivamente cuando se cometió el error, sino efectivamente cuando se recibe la reclamación del tercero perjudicado. ¿Esto qué supone? Pues que debemos mantener siempre en vigor una póliza de RC profesional si efectivamente queremos estar cubiertos. No sirve con tener un seguro cuando se deciden estos trabajos, sino que hay que tener un seguro efectivamente en vigor cuando se recibe la reclamación. Por lo que si no renovamos el seguro por el motivo que sea y recibimos una reclamación, entonces debemos de responder o deberemos de responder con el patrimonio personal de la persona asegurada, ya sea persona física o empresa. También cabe comentar que en Latinoamérica casi no existen pólizas con retroactividad limitada, ¿vale? Para pólizas nuevas que se puedan contratar a partir de un cierto tiempo, la retroactividad siempre se limita a fecha de inicio de la vigencia de la misma. Y en el mejor de los casos, para single project, para pólizas de proyecto, se puede llegar a tener cierta retroactividad a las fechas de inicio de los diseños. Pero en las pólizas anuales solo se podría dar retroactividad como algo muy excepcional y como mucho de una anualidad. Y efectivamente siempre que haya continuidad de una póliza anterior o efectivamente si el mercado asegurador tiene mucho apetito, ¿no? También nos hemos preparado esta diapositiva que creemos muy interesante, donde vemos los conceptos más importantes a tener en cuenta en las pólizas de RC profesional. Básicamente en las pólizas anuales renovables, que efectivamente son más típicas en España, ¿no? Igualmente después nuestra compañera Andrea va a comentar en detalle estos conceptos para las pólizas más típicas de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, queríamos resumirlo porque creemos muy importante que lo tengáis en cuenta. El límite asegurado, suma asegurado. Primer punto, pues básicamente el límite es como ha comentado mi compañera Lidia, es el límite máximo que la aseguradora va a pagar en caso de indemnización o siniestro, ¿no? Pues aquí es donde se adecua el riesgo en concreto, pues ya sea vía facturación anual, tipología de actividad y sectores a los que se dirige. Y efectivamente, de acuerdo a las actividades desempeñadas, pues exigencias de los clientes, contratos, etcétera, etcétera. Efectivamente, estos límites pueden ser, o la suma asegurada puede ser más elevada o menos elevada. Por nuestra experiencia en las empresas de ingeniería, aunque las aseguradoras para cotizar una propuesta tienen en cuenta la facturación anual de los honorarios o ingresos, entre otros, también tienen en cuenta el tipo de proyectos en los que están involucrados, ya que el potencial perjuicio que se puede causar al tercer perjudicado también
dependerá del valor de la obra total y del volumen de daños que se pueden generar, ¿vale? También es muy importante la franquicia o deducible, ¿no? Esta es la cuantía que deberá asumir cada uno de los asegurados en sus pólizas respectivas en caso de ocurrencia de un siniestro. Cuando la reclamación o reclamo está por debajo de la franquicia, la compañía aseguradora no asigna ninguna defensa jurídica, ya que las consecuencias van a quedar siempre a cargo del propio asegurado. Es muy importante adecuar esta franquicia deducible de la póliza dependiendo del tipología de riesgo de cada una de las empresas, ¿no? No es lo mismo una empresa que puede llegar a facturar, me lo invento, 100.000 euros a una que facture 100 millones de euros. Entonces puede que la franquicia se deba ajustar a la actividad y honorarios profesionales que reciba cada una de las empresas aseguradas. Y además también, por ejemplo, si el histórico de reclamaciones / siniestros es muy amplio, hay mucha frecuencia, puede que nos convenga tener una franquicia menos elevada, ¿no? Más ajustada, para no tener que hacer frente a estos pagos numerosos. Pero si por el contrario sabemos que nuestra actividad, y normalmente en vuestra actividad los siniestros son de impacto, no de frecuencia, conviene o sería conveniente estudiar la opción de tener franquicias o deducibles mucho más elevados, para que de esta manera el impacto en el coste económico de la póliza sea el menor posible. También es muy importante tener en cuenta la definición de asegurado. La definición de asegurado debe ser lo más amplio posible, porque no solo trabajan 3 personas en una empresa, sino que trabajan muchas más. Entonces, ¿a quién debería estar de inicio asegurado en la póliza? Pues la propia empresa, o la empresa, la tomadora del seguro, ¿no? Quien paga la póliza, sus filiales, sociedades filiales o participadas, socios y directivos siempre que trabajen por cuenta de la sociedad asegurada, empleados, freelance, herederos, cónyuges, participaciones en UTEs, consorcios, nuevas filiales que se puedan crear a lo largo del tiempo, y efectivamente podría llegarse a contemplar situaciones singulares como por ejemplo la que ha comentado Lidia, de los subcontratistas que se debería negociar caso a caso, y también a los técnicos de la administración pública, etcétera. También es muy importante, siguiente punto, tener bien anclado en la póliza la definición de actividad asegurada. Básicamente porque es la que va a mandar delante de la aseguradora cuando haya un siniestro, ¿no? Un reclamo del tercero. Entonces es muy importante que en el cuestionario inicial que la aseguradora nos pide cuando formalizamos el contrato se especifique toda la actividad que desarrolla la empresa, y a partir de aquí efectivamente se plasme esta actividad dentro de la póliza en vigor. También es importante el ámbito temporal, la retroactividad que incorpora la póliza. Dependiendo de la región del mundo, efectivamente es más o menos importante, pero nuestra recomendación es que sea el más amplio posible, ¿vale? Donde efectivamente, para que efectivamente, disculpad, se puedan cubrir los errores por trabajos cuanto más pasados, mejor. Y por último, también es importante tener en cuenta la delimitación geográfica y jurisdiccional. Efectivamente, esta delimitación se debe adecuar a los países donde hayamos realizado nuestra actividad y efectivamente desde los que se nos pueda reclamar. En el momento de cumplimentar el cuestionario, como comentábamos, es muy importante también declarar correctamente esta facturación, desglosándola geográficamente. ¿Para qué? Pues con la finalidad de ver dónde está la exposición internacional de la empresa y por si poder recibir o no reclamaciones desde fuera. Y en el caso de que vosotros tuvieseis filiales en el extranjero, también sería buen momento para estudiar si realmente se necesita póliza local o no en función de la legislación o no de cada uno de los países donde estén estas sociedades. Pues bien, habiendo acabado un poco los conceptos más importantes que creemos desde Marsh en las pólizas de RC profesional, pasamos a explicar un poco la situación actual del mercado asegurador que empezará comentando Lidia. En la presentación que estáis viendo, en la gráfica, os mostramos la evolución que han tenido las primas en el sector asegurador desde el tercer trimestre de 2018 al tercer trimestre de 2022. ¿Vale? Los porcentajes que veis en la gráfica son la variación en precio que ha habido en este mismo trimestre respecto a la anualidad anterior.
¿vale? Por lo que podéis ver, llevamos muchos trimestres con incrementos generalizados, ¿vale? Que ha llegado hasta hasta el 22% de incremento, ¿vale? Aunque ahora mismo, en 2022, estamos experimentando ya una bajada de los incrementos. Es decir, todavía no estamos viendo descuentos en prima, sino que creo que llevamos 20 trimestres ya consecutivos de incrementos. Pero es verdad que parece que las primas están empezando a estabilizarse, ¿vale? Esto es lo que nosotros hemos denominado estos últimos años, que ha habido un endurecimiento del mercado asegurador, ¿vale? Esto se debe principalmente a que, bueno, en el caso de los programas anuales de responsabilidad civil profesional, en años anteriores a 2018, era muy habitual renovar las pólizas con la misma prima o incluso si había competencia de aseguradoras ofreciendo descuentos. Y sin embargo, en las últimas anualidades, todas las renovaciones han sido con incrementos sin tener en cuenta incrementos en facturación, variación de siniestralidad, es decir, sin tener en cuenta agravaciones de riesgo concretas de las empresas. O sea, todas las compañías facturando lo mismo y sin siniestralidad han sufrido incrementos en los últimos años, ¿vale? Esto es así debido a un endurecimiento generalizado de los mercados, ¿vale? Debido a que ellos consideran que ha habido una alta siniestralidad en todos los sectores asegurados, y en concreto nos gustaría destacar que los riesgos profesionales, como es el caso de este seguro, ha sido de los más agravados en comparación con otro tipo de seguros, ¿vale? Esto ha supuesto como consecuencias principales la reducción de capacidades, es decir, ha habido menos aseguradoras disponibles porque muchas aseguradoras se han retirado en los últimos años de los riesgos profesionales y, por tanto, ha habido también menor concurrencia, menos competencia, y también se han reducido los límites asegurados y, como consecuencia de todo ello, pues ha habido incrementos generalizados tanto en primas como en franquicias, ¿vale? Dentro de este endurecimiento que decimos generalizado para todo el sector asegurador, queremos destacar que los riesgos profesionales se consideran mucho más agravados que otros seguros, precisamente porque son claims made, lo que comentábamos del ámbito temporal de estas pólizas, ¿no? Esto supone que se reciben ahora reclamaciones por trabajos que se han hecho en el pasado y que, por tanto, las compañías han visto que las reclamaciones que han recibido pues, han sido de cuantías muy superiores a las primas que se pagaban hace unos años y, por tanto, han visto que la rentabilidad de estos riesgos pues estaba muy cuestionada, ¿vale? También se debe a que este tipo de seguro es muy específico y muy técnico, y por ello normalmente las compañías de seguros que ofrecen cotizaciones, que ofrecen propuestas para este tipo de aseguramiento, son compañías internacionales, ¿vale? Ahora os comentará Andrea, pero es muy habitual desde Latinoamérica que se negocian los seguros con mercados europeos, con Miami, es decir, que al final son compañías muy internacionales y que les afecta la siniestralidad de todo el mundo, es decir, toman decisiones en cuanto a precios y en cuanto a endurecimientos que son globales a todos los países, ¿vale? A continuación, Albert nos va a detallar un poco más las diferencias de estos cambios de seguros. Bueno, para que veáis la diferencia entre el endurecimiento que ha habido en los seguros profesionales frente a otros tipos de seguros como son los daños propios o los daños de responsabilidad civil general. Correcto, gracias Lidia. Pues aquí veis lo que está definiendo Lidia. Se ha dividido la información de la diapositiva anterior en tres patas, en tres bloques. Global Property, donde se ven las evoluciones de las primas en todo el mundo, únicamente en las pólizas de daños materiales o daños propios. La segunda pata, Global Casualty, se ve la evolución de las primas en todo el mundo en las pólizas de daños a terceros, sin que se tenga en cuenta una actividad profesional, porque esto va en la siguiente pata, sino, por ejemplo, daños de productos a terceros o de construcción o de ejecución. Y en la última pata es Global FinPro. Dentro de FinPro es lo que más se engloba pólizas financieras y profesionales, donde se incluyen las pólizas de red profesional, pólizas de administradores y altos cargos, ciberriesgos, sector bancario, infidelidad de empleados, etc. ¿Vale?
Entonces, podemos ver, dada esta información, que las evoluciones interanuales en el precio de los seguros de property están alrededor del 6% en el último trimestre del 2022. Las de casualty cerca del 4% y las de FinPro con variación negativa del 1%. La variación de precios interanuales de FinPro está disminuyendo una vez separados los datos de los incrementos de las tasas del seguro cibernético. ¿De acuerdo? Se debe tener en cuenta que esta es la primera edición de nuestro informe que lanzamos donde este dato de ciberriesgo queda fuera de FinPro, ¿no? Porque si no, nos encontrábamos que había una desviación muy importante, dado que las variaciones de los precios de las pólizas de ciberriesgo han sido mucho más elevadas que las de las demás pólizas. Se debe tener en cuenta que los cambios informados son promedios, tanto de estas diapositivas como la de la anterior, y los datos que hemos utilizado de Marsh son únicamente, cubren una amplia gama de clientes nuestros, ¿no? Tanto en términos de tamaño como en términos de industria, ubicación, historial, de reclamaciones y otros parámetros. ¿Dónde queremos llegar con este comentario? Pues que efectivamente tenemos que tener en cuenta que muchos otros clientes nuestros han experimentado cambios en precios que se han desviado mucho más del promedio, ¿vale? Y si la misma información de la diapositiva anterior la desglosamos por región y teniendo en cuenta efectivamente todos los ramos, vemos que hay una clara tendencia a la baja en las variaciones de los precios interanuales comparado con efectivamente los trimestres anteriores, ¿no? Y todas las regiones del mundo. Pues a destacar que los mercados anglosajones, como es UK, US y Pacific, donde efectivamente se incluye Australia, son los que aún siguen teniendo incrementos promedios más elevados y por el contrario las regiones de LATAM, Europa y Asia tienen incrementos menos elevados. Pasamos a analizar la evolución de las variaciones interanuales del mercado europeo en las líneas financieras y profesionales. Como veis, hay también tanto de casualty como de property. Nos fijaremos en la última gráfica de todas, donde es Continental Europe FinPro, donde veis que el último trimestre del 2022 el aumento interanual fue del 6%. Se continúa con la estabilidad para la fijación de precios de responsabilidad de los administradores directivos y también de la RC profesional, debido a que efectivamente hay una mayor capacidad y concurrencia entre las aseguradoras. ¿Y qué están empezando a hacer las aseguradoras? ¿Qué estamos viendo, ¿no? ¿Qué están empezando a hacer? Pues efectivamente tienen mucha más competencia, hay nuevas aseguradoras en el mercado y también cabe la posibilidad, según estamos viendo últimamente, de intentar reducir franquicias, aunque en muy poca medida y sin llegar a niveles de hace más de 3 anualidades, ¿vale? Como comentamos, hemos sacado de la información de las pólizas de ciber, dado que la desviación de los incrementos era muy grande, ¿no? Pues estas variaciones, estos incrementos de las pólizas de ciber están alrededor de un 40% interanual en el Q3 del 2022. Desde marzo también comentamos que disponemos de informes, información respecto a las pólizas de ciber separadas que podemos transmitir a petición individualizada de cada uno de vosotros, ¿vale? De RC profesional es más difícil tener informes al uso porque cada actividad es distinta en cada una de las empresas que aseguramos, ¿no? Mientras que en pólizas de ciberriesgo se cubre lo mismo en cualquier sociedad. Pues sin más dilación, dejamos paso a nuestra compañera Andrea, que será la que comentará las principales características del mercado asegurador en Latinoamérica. Todo tuyo, Andrea. Muchas gracias, Albert, muchas gracias, Lidia, muchas gracias a los organizadores y los participantes. Creemos que estos espacios son muy importantes para que podamos tener estas conversaciones de estos puntos que a veces nos complican la vida, como comentaba Lidia. Un comentario muy general de Latinoamérica. Si bien Latinoamérica es un mercado que hace parte del mercado global, sabemos, y todos los que estamos aquí sabemos que tenemos ciertas particularidades, ciertas tendencias específicas, y más aún que otras regiones, y más aún considerando la diversidad que tenemos muchas veces de los países que conforman Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica. Entonces la idea aquí es darles un poquito una pincelada general, pero también por país para que podamos ir conversando estos temas un poquito más en detalle.
Comentarles en términos muy generales las principales características del mercado en LATAM. También sufrió durante el 2019 y hasta la fecha, ya con algunas tendencias de cambio, como comentaba Albert, un mercado bastante duro. Ese mercado fue un endurecimiento a nivel global y afectó también a nuestras pólizas aquí en Latinoamérica. Y en ese periodo de endurecimiento, la verdad es que las aseguradoras empezaron a revisar tanto cambios en tasas como de capacidad y de guías de suscripción. Y por lo tanto venimos en una etapa de saliendo de este endurecimiento específico que tuvimos. El precio promedio de la responsabilidad civil en Latinoamérica, no lejos de lo que comentaban mis colegas, también sufrió unos aumentos durante los años anteriores, los 3 últimos años, pero la buena noticia aquí es que estamos prediciendo un poco más de estabilización de esos precios para el próximo año, considerando cómo ha venido comportándose el mercado a nivel global. De todas maneras, estas son estimaciones, como ustedes saben, basta que pase algo específico, que haya un gran siniestro en la región para que se vaya modificando un poco las tendencias y las proyecciones que estamos viendo. Como tercer punto, y es muy característico de Latinoamérica, es que los mercados en cada uno de nuestros países o las compañías de seguro no necesariamente tienen apetito para todos los proyectos, y yo creo que es un punto que se está viendo, ni tampoco tienen la capacidad para hacer todos estos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías de seguro en cada país? Es acompañarse de las capacidades internacionales y hacerlas en conjunto para poder proveer las pólizas de seguro que se van requiriendo en cada uno de los países. Por eso cuando hablamos de Latinoamérica y particularmente en responsabilidad civil profesional, normalmente va a estar algún mercado internacional, ya esté en España, en Estados Unidos, incluso la misma región, acompañando a esas compañías de seguro para poder dar esas soluciones. Desde el punto de vista de primas intermediadas, este año, el año que estamos cerrando, más de 15 millones de dólares de prima, por lo tanto hay cierto movimiento. Y comentarles también que las capacidades son restringidas, como ya decíamos, y que en un escenario, en un proyecto muy específico, se puede llegar a un límite o una capacidad de esas compañías de un máximo de 5 millones de dólares, sin perjuicio de que las compañías no necesariamente están desplegando esas capacidades en proyectos, sino que pueden estar desplegando capacidades menores. Albert, ¿me ayudas con la slide? Y dentro de esta situación, esos eran los puntos más generales que queríamos recalcar, pero también ir un poquito más a algo más específico. Nosotros en Latinoamérica realmente consideramos que tenemos sí una oferta restringida de responsabilidad civil para arquitectos e ingenieros, y hemos dividido este análisis específico en 3 pilares, ¿no? El primer pilar es precios y condiciones. El segundo pilar es cómo se hace la suscripción, y más adelante vamos a ahondar un poco más en qué es lo que específicamente las compañías miran en sus proyectos, en sus riesgos, para poder suscribir y para poder dar una oferta de póliza. Y un tercer punto que ya se ha comentado aquí es la siniestralidad. En términos de tarifas y de límite, consideramos en nuestra visión que el próximo año, el del 2023, va a ser una tendencia a la estabilización, como ya lo decíamos, por eso las flechas están hacia el lado. Ya venían con un ajuste de precios durante los últimos 3 años, eso debería empezar a ajustarse, por lo menos no haber aumentos de precio tan grandes como los que vivimos en el pasado. Límite de a poco, viendo que las aseguradoras están tratando o con una idea de poder desplegar un poquito más de capacidad. Ya veíamos que tienen normalmente un máximo de 5 millones, pero tratando de poder de desplegar un poquito más de límite en sus propias pólizas. Y eso es una buena noticia, por lo menos, que les tenemos aquí para el 2023, pero en términos de suscripción, la necesidad de la información aparece con una flecha roja hacia arriba, simplemente porque la necesidad sigue siendo muy estricta, y la verdad es que aquí va a estar la clave para cómo poder conseguir un seguro en Latinoamérica.
Y esto se produce porque los suscriptores o las personas que están analizando los riesgos de las compañías de seguro tienen una dificultad para predecir cómo va a ser la pérdida, tienen una dificultad para predecir dónde viene el siniestro. Y por lo tanto, para hacer sus análisis, normalmente van a exigir muchísima información, la cual en muchos casos se comparten con otros equipos de ingeniería para poder revisar específicamente la información técnica de cada proyecto, o en el caso de las pólizas anuales, la exposición de sus operaciones. Y al mismo tiempo la flexibilidad también va a la baja, las compañías no tienen gran flexibilidad, por eso es tan importante este tema de contar con todos los antecedentes para que ustedes puedan tener el proceso más eficientes posibles, desde que se presenta la información hasta que se recibe alguna oferta de póliza que pueda ser entregada por la compañía. Las expectativas del futuro en el 2023 es la mantención de esos antecedentes, se requieren y se van a seguir requiriendo, y eso como un contraste de lo que pasaba hace 5 o 6 años, donde no sé si algunos lo habrán experimentado, pero con muy poquita información en el pasado sí se podían conseguir ciertas ofertas. Hoy día ya esa tendencia se entiende que ya va a pasar a lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Mucha más poca flexibilidad, necesidad de información. Y por último, la siniestralidad. Cuando nosotros desde seguros hablamos de siniestralidad, hablamos de frecuencia y de severidad. Ya lo explicaba Albert en su exposición. La frecuencia son, en el fondo, es tener muy pequeños eventos, pero de varios en volumen, lo cual hace también que se encarezcan los costos para la aseguradora. Y la severidad es cuando tú tienes un evento, realmente se ha apreciado que ese evento va a tener ciertos montos hacia arriba, y por lo tanto van a ser severos, van a ser altos, pérdidas altas que se pueden generar frente a un error profesional cubierto. En un principio, y hace varios años, nosotros también, al igual que España, nuestros colegas de España, podíamos conseguir deducibles bastante más bajos de los que hoy día estamos viendo, pero el mercado latinoamericano frenó esa tendencia por los costos que generaba tener que atender pequeños eventos en las pólizas. Y luego de severidad, porque en Latinoamérica afectaron, y en el mundo en general, se afectaron algunos siniestros muy altos, y eso hace siempre que el mercado se restrinja por el temor de también verse afectados ante una pérdida muy grande. E incluso en algunos países los resultados de las regiones eran tan negativos o malos que esa revisión se tuvo que hacer, y llegaban a loss ratio, que es un concepto que usamos nosotros, del 300%. Eso significa que una compañía de seguros suscribe 100 de prima, pero tiene siniestros por 300. Y eso siempre, obviamente, prende las alarmas de todas las compañías de seguro que tienen que pagar al final del día. Entonces las expectativas es esa mantención de esos deducibles un poquito más alto, no un poquito, bastante más alto de los que veníamos viendo hace 5 o 6 años, pero porque el enfoque del producto se va a objetivizar en la severidad, y se va a establecer ahí, donde queremos hacer. En un evento catastrófico es lo que quiere cubrir la compañía, y no pequeños eventos. Albert, si me ayudas con la próxima. Aquí un poquito de lo que comentábamos a raíz de nuestras idiosincrasias, nuestras culturas que son parte de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Aquí una pequeña reseña de cada uno de los países, sin perjuicio de nosotros dentro de nuestra región no tenemos a todos los países en el mismo nivel de madurez. Yo creo que las preguntas que estoy viendo aquí las vamos a responder al final para poder mantenerse. Entonces, no todos los países de Latinoamérica tienen el mismo nivel de madurez del producto, y podemos partir un poco, voy a partir aquí desde la izquierda, de México. Es un mercado que sí tiene oferta, hay grandes aseguradoras en México, pero sí sigue siendo más restrictiva que otros productos, como por ejemplo podría ser la responsabilidad civil general, que ya se comentó, es una responsabilidad distinta a la profesional. La mayoría de las solicitudes que estamos recibiendo en México sí se producen por los dueños de los proyectos, y esto es una característica de Latinoamérica, ¿no?
Normalmente es por una exigencia contractual que se requiere en las pólizas. Entonces esa va a ser la regla general. Y en México sigue siendo y está siendo cada vez más común que los dueños de los proyectos estén pidiendo estas coberturas. En Ecuador es hoy un mercado pequeño, pero que tiene una particularidad muy alta, que hay una gran demanda de proyectos estatales y que están relacionados con oil and gas. Y esas dos características del mercado ecuatoriano hace que las capacidades sean bastante más restrictivas. ¿Por qué? Porque las compañías consideran que oil and gas y otras actividades que vamos a revisar en la próxima slide son actividades mucho más agravadas que otras que pueden ser un poco más simples y que no involucran una exposición tan alta. Entonces esa es la característica principal de lo que nosotros desde Marsh estamos viendo del mercado ecuatoriano. Respecto de Colombia, este es un mercado muy particular. Colombia es un mercado muy desarrollado en líneas financieras en general. Sin perjuicio para responsabilidad civil profesional, pasó que hubo un par de siniestros o algunos siniestros que fueron muy altos, muy elevados, lo cual lograron o hicieron que como consecuencia las compañías restringieran sus capacidades y adicionalmente los costos que se empezaron a ver en Colombia fueron demasiado altos. Y eso hizo que esos costos de esas pólizas no se pudieran alinear a la rentabilidad que se necesitaban en los proyectos. Y por lo tanto en Colombia no vemos muchas solicitudes de responsabilidad civil profesional, si bien puede existir algunos casos, ¿no? Perú y Chile, por otro lado, son países bastante más maduros en responsabilidad civil profesional. Perú es de los países o los territorios donde recibimos mayor cantidad de solicitudes. Es muy normal que el Estado, cuando esté licitando proyectos, esté solicitando la cobertura, y por lo tanto en varias de esas licitaciones van a haber un requerimiento específico de este seguro. Los proyectos que más recibimos en Perú son proyectos relacionados con minería y también con infraestructura. Y en Perú sí hay capacidad local, hay un par de compañías que pueden revisar, pero normalmente para este tipo de actividades más agravadas tenemos que usar también las capacidades internacionales que podamos obtener desde la región. Chile también es un mercado muy maduro, o más maduro. Los proyectos normalmente consideran el requisito, y también hay algunos asegurados que lo piden para poder cubrir su exposición frente a cualquier error que se pueda cometer, y por lo tanto aquí tenemos un poquito más de nivelación respecto de la solicitud de por qué se produce. Normalmente en Chile para cualquier cosa de minería, sabemos que la minería es la principal industria del país, y se solicitan este tipo de cobertura, pero también es muy común para plantas de energía renovable. Casi todas las plantas solares que se hicieron en Chile en los últimos años requirieron este seguro, y también en otras actividades tipo, por ejemplo, las desalinizadoras que se están haciendo hoy día en Chile también son actividades que requieren el seguro, y hace poquito de hecho hicimos una, que no fue fácil, pero que sí fue posible. Centroamérica, normalmente cuando el Estado las exige, en los casos de Panamá, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, y ahí ustedes también nos podrán dar su input, los que estén en estos territorios. Y normalmente cuando hay una compañía extranjera también la está solicitando. Las capacidades que se gestionan en Centroamérica suelen estar en conjunto con las capacidades internacionales que ya comentábamos en la slide anterior. En Brasil tiene compañías muy grandes, y por lo tanto las solicitudes que se pueden llegar a recibir pueden ser absorbidas por ese mercado local, sin perjuicio de que no vemos un gran movimiento, un gran volumen de solicitudes desde Brasil. Lo mismo pasa en Paraguay y Uruguay, donde sí pueden existir solicitudes, pero no hay una gran cantidad en volumen, y esas capacidades normalmente también deben ser gestionadas a través del mercado internacional para poder llegar a esa solución. Y por último, Argentina, donde es un país que sí los mandantes extranjeros también la están solicitando, donde también hay ciertas compañías que hacen el producto,
sin perjuicio que el mercado internacional es un poquito más cuidadoso en Argentina para poder desplegar esas capacidades. ¿Por qué? Porque se han generado algunos casos específicos donde se ha considerado que hay cierta incertidumbre jurídica en Argentina. Por lo tanto, los reaseguradores también tienen ahí un doble clic que hacer para poder desplegar ciertas capacidades en ese territorio. Este es un panorama muy general de los países, pero creemos que es importante, que es interesante. Y para resumir, yo creo que la conclusión es, en general lo estamos haciendo, o lo estamos recibiendo estas solicitudes por requerimiento contractual, sin perjuicio de que es muy importante que los asegurados y las compañías puedan analizar cuál es su exposición y ver la posibilidad de ver este seguro. Aquí, para ser un poquito más prácticos y poder analizar y darle a ustedes unas ideas de cuando ustedes van a pedir a una compañía de seguros este seguro, qué es lo que la compañía va a analizar, qué es lo que va a mirar específicamente. Y ya lo decíamos, el valor del contrato y los fees van a establecer un principal elemento de tarificación, va a indicar el tamaño del contrato y de la exposición. Y para las pólizas anuales también se va a requerir la proyección de los contratos que se tengan hacia el futuro, pero también de los proyectos que hemos realizado hacia el pasado. Y esto es para que la compañía se haga una idea de la exposición, entienda cuál es su escenario, cuáles son las características de ustedes como asegurados. Entonces ese es un primer dato bastante importante a la hora de poder gestionar el seguro. Luego, el segundo ítem que va a mirar siempre la compañía es la duración del contrato. Y yo voy a hablar un poquito más del contrato porque, como ya comentábamos, en Latinoamérica es más común hacer pólizas por contrato específico que las pólizas anuales. Y aquí, cuando vamos a salir a buscar esta cobertura, van a haber algunos mercados que van a tener restricciones para periodos de contrato mayores a 5 años. Por lo tanto, eso es algo que hay que considerar. Entre más largo sea el proyecto, más incertidumbre le da a la compañía. Y el periodo extendido de denuncia normalmente en Latinoamérica también es un poco más acotado de lo que podemos encontrar en otras regiones, y también normalmente eso tiene un valor adicional dentro de los contratos. Por lo tanto, hay que hacer ahí siempre doble clic en ese ítem en específico cuando ustedes reciban una oferta. Respecto a las actividades, hay algunas actividades que son más complejas que otras. Aquí ya las habíamos anunciado un poco, pero por ejemplo la minería para la compañía de seguro y para la suscripción siempre va a ser una actividad expuesta. Túneles, puentes y todo lo que significa wet works, que son los trabajos que nosotros hacemos con agua o que están relacionados con pipelines o que están relacionados con eventos hídricos, también son actividades que son más difíciles de suscribir y de contratar. Y por último también tenemos todo lo que significa oil and gas. Entonces, normalmente cuando tenemos este tipo de actividades dentro de nuestros proyectos, tenemos que ser incluso más específicos en la información que vamos a ir entregando para poder ser eficientes en el proceso. Para pólizas anuales también, y esto es algo distinto un poco que funciona en España, pero sí se requiere que haya cierta homogeneidad en las actividades que queremos asegurar. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a hacer construcciones de estadios, iglesias o lugares donde haya alta concurrencia de gente. Bueno, normalmente podemos agrupar eso como una actividad homogénea. Pero si tenemos normalmente una actividad de esas características y resulta que apareció un proyecto de minero o de un túnel o de un puente y es específico, está fuera de nuestro giro normal del negocio, ahí normalmente lo que se hace en Latinoamérica es contratar una póliza específica para un contrato que se sale un poco de nuestra operación diaria o de nuestra operación normal anual. Y por eso dice aquí que se pueden combinar incluso pólizas anuales con pólizas de proyecto.
Y por último, también un punto muy importante que van a ver, que se va a ver, es la experiencia. Por lo tanto, es ideal, sirve muchísimo que podamos decir, por ejemplo, mira, voy a hacer este proyecto, pero ya lo he realizado. De hecho, he realizado estos mismos trabajos durante 20 años, en proyectos similares, donde no he tenido ningún evento. Ese punto de la experiencia va a ser siempre un plus a la hora de que ustedes puedan presentar a la compañía este riesgo. Y por supuesto, y esto creo que es común de todas las pólizas, una siniestralidad los últimos 5 años, aun cuando no haya póliza. Si hay un evento que generó daños, o que hubo demandas intermediadas, o hubo algún tipo de fricción con una tercera parte o con un dueño, es importante siempre informarlo, independiente de que no haya habido póliza en ese momento. Este es el resumen, se lo vamos a compartir, pero sí muy importante poner ojo en estos 4 puntos que van a ser los que van a ser analizados. Gracias, Albert. Y aquí un poquito de qué pasa con los límites de Latinoamérica, y también la próxima slide de los deducibles. El límite ya comentamos lo que es. El límite de responsabilidad es el monto máximo que la compañía va a llegar a pagar por un evento o un siniestro cubierto. Y los límites normalmente en Latinoamérica no son tan altos porque no hay tantas capacidades. Normalmente podemos ver límites que van entre los 3 y los 5 millones de dólares. Para proyectos muy complejos o con montos de contrato muy altos, también se pueden ver límites de 10 millones, pero 10 millones ya consideramos que es un límite importante. Y esto es muy relacionado también, por ejemplo, con la responsabilidad civil general. Ahí sí hay límites donde ustedes les pueden pedir 20, 25, 50. Entonces hay que tener esas dos diferencias, donde aquí los límites son más acotados para Latinoamérica. Y más de 15 millones sí ha pasado, no es tan usual, pero sí hemos visto casos en que los mandantes lo exigen, e incluso hemos llegado a ver casos en que el mandante exige el mismo monto del contrato en el límite. Cuando tenemos un monto de contrato de 150 millones de dólares, la verdad que un límite de 150 millones es casi imposible de poder conseguir, porque no existe esa capacidad, o no necesariamente existe esa capacidad para Latinoamérica y para proyectos específicos. El mayor límite, y este es un dato de la causa, es que hemos colocado este último periodo, ha sido un límite de 48 millones, pero ese proyecto tuvo ciertas particularidades específicas, donde tuvimos que usar el mercado también asiático. Ya lo comentábamos, la pérdida, estos son los límites normales. La pérdida de un evento grave o severo puede ser mayor al límite. Por eso es importante definir los límites en conjunto con las herramientas que puede tener Marsh, o específicamente del proyecto, porque realmente el límite no significa que es el monto máximo por el cual te van a demandar. El límite significa que es el monto máximo que la compañía te va a pagar. Por lo tanto, en este gráfico, si ustedes ven, aquí hay un ejemplo de que la pérdida puede ser de 8 millones de dólares, pero si tú has contratado un límite de 5, normalmente, no normalmente, siempre, la compañía solo te va a pagar hasta 5, y vas a tener 3 millones de dólares que asumir dentro de tu propio patrimonio. Por eso la importancia de la definición de los límites y los deducibles, ¿no? Y por último, aquí ese punto del límite de la responsabilidad contractual es algo que nos han preguntado. A veces en los contratos hay límites de responsabilidad, pero eso quiere decir que es el mandante y el asegurado o el contratista acuerdan ciertas responsabilidades específicas. No significa que ese contrato se pueda hacer valer frente a terceros, y por lo tanto los terceros te pueden demandar incluso por los montos que ellos consideren que se han verificado esos daños. Yo creo que esos son los puntos más importantes del límite. Si quieres puedes pasar a la parte de los deducibles. Aquí el tema de los deducibles. Los deducibles normalmente van a depender
ya lo habíamos comentado, pero voy a hacer un doble clic. Es del límite de indemnización, pero también de las actividades que estamos tratando de transferir al seguro, ¿no? Los deducibles en Latinoamérica normalmente no hacen parte del límite de indemnización, ¿ya? Funcionan como excesos. ¿Qué significa esto? Hace un tiempo nosotros recibimos una solicitud de proyecto donde era una minera, unos trabajos, tenía todo lo difícil, ¿no? Minería, wetworks, tunelería, y lo que pasó fue que no conseguían el seguro, no se conseguía el seguro. Y la solución que se llegó a acuerdo desde el contratista con su mandante fue utilizar un deducible mucho más alto del que inicialmente se había solicitado. Entonces tuvimos un deducible de $2 millones y un límite de $2 millones. Tú me dices, no te cubre nada, pero realmente lo que significa que el deducible funcione como exceso es que la póliza va a empezar a responder a partir de los $2 millones con un límite máximo de $2 millones. Y por eso es importante entender este punto, que algunas veces y para algunos proyectos pueden tener un deducible sumamente alto y un límite o una suma asegurada más baja, pero va a funcionar como una póliza de exceso. Los deducibles en Latinoamérica son normalmente elevados respecto de otros tipos de productos que nosotros intermediamos. Un deducible común para un proyecto específico puede partir en los $100.000, un ejemplo, pero normalmente no se ven deducibles bajos como los veíamos antes. Antes veíamos de $25.000, $20.000. Hoy día, con el enfoque distinto que ha tenido el mercado y buscando controlar lo que nosotros llamamos frecuencia, que ya lo comentábamos en la slide anterior, es que se empezaron a usar deducibles mucho más altos, que pueden partir ahí, pero obviamente también van a depender de la actividad, ya lo dijimos, del proyecto, del límite, etc. También un último punto que queríamos traerles aquí a conversar es, en este tipo de pólizas en Latinoamérica no es poco común encontrar un deducible porcentual. Ya podemos tener un deducible fijo, que es lo que denominaríamos, por ejemplo, $100.000, o un deducible porcentual, donde se determina como el 10% de la pérdida con un mínimo de $100.000. Y aquí es súper importante que ustedes tengan claro estos dos conceptos, porque son deducibles que suenan bastante comunes, o sea, suenan bastante similares, pero realmente son sumamente distintos, ¿no? Esto es, cuando nosotros aplicamos un deducible variable, por ejemplo, del 10% de la pérdida con un mínimo de 100.000, vamos a decir que una vez se vea cuál es la pérdida específica, por ejemplo, que ya sea de, no sé, $15 millones, el 10% de esa pérdida va a ser el deducible. O sea, $1,5 millones. Esa es la diferencia entre el 10% de la pérdida con un mínimo de $100.000 y $100.000 flat. Pero va a actuar como un mínimo. Si la pérdida llegase a ser el 10% de la pérdida, llegase a ser menor de $100.000, te va a actuar el mínimo. Desde $100.000 va a empezar el deducible. Y estos son algunos tips para que ustedes tengan en cuenta en el minuto que ustedes puedan recibir y analizar las ofertas que se les están dando, a través de las compañías en Latinoamérica. Yo creo que eso es un poco una pincelada bastante general, no sé si fue un poco rápido, pero la verdad es que esa es la idea, un poco de tener estas ideas frescas a la hora de buscar estas soluciones en nuestros proyectos y en nuestras pólizas anuales. No, yo creo que ha quedado muy claro, Andrea. O sea, que como tampoco nos queda mucho tiempo, y para cerrar un poco, sí que desde Mars nos gustaría daros un poco las tips, ¿no? Recomendaciones para vuestras renovaciones de las pólizas, o para, efectivamente, que había alguna pregunta de contratar, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos lleva contratar una póliza de red profesional? Hacerlo con tiempo, planificarlo con tiempo, sobre todo, porque sin el tiempo las aseguradoras no responderán como deben y como queremos, y hay aseguradoras que no pueden alargar más del vencimiento. Entonces es muy importante planificar, como mínimo con 2 meses de antelación al vencimiento.
efectivamente, habiendo revisado contratos y pliegos. Cualquier nuevo proyecto que un cliente vuestro os envíe, podéis trasladar a Mars y a vuestro corredor de confianza vuestros pliegos de seguro, con la cláusula de seguros, y la revisamos a ver qué es lo que os lo piden, a ver qué es lo que os piden y a ver si el mercado asegurador puede efectivamente darlo, ¿no? Y efectivamente esto es necesario hacerlo con tiempo. 3. Revisión de coberturas, límites y retenciones. Efectivamente, jugando, como ya hemos comentado, jugando con las franquicias deducibles y límites, efectivamente podemos llegar a optimizar mejor nuestro coste del seguro y nuestro seguro como tal. También es importantísimo mantener la póliza en vigor, no caer en la tentación de decir, ostras, que voy a pagar mucho más dinero en la renovación por mi póliza de red profesional, me bajo al límite de 2 millones a 1 millón o aún más. No, intentemos en la medida de lo posible mantener siempre el mismo límite y renovarlo cada anualidad, porque si no después, como bien ha comentado Lidia, repercutirá al patrimonio personal de los ingenieros o socios de la sociedad. Y intentar efectivamente mitigar al máximo posible y optimizar el riesgo. Siempre lo recomendamos. Llevar siempre un control de las actividades que hace el ingeniero arquitecto, anotarlo siempre en el libro diario, intentar siempre con las medidas según legislación de cada uno de los países, con las máximas medidas posibles para que el riesgo de daño a un tercero sea el menor posible. Y después también es cómo actuar en caso de siniestro, ¿no? Es muy importante aquí, siempre aconsejamos a nuestros clientes que nunca se debe asumir responsabilidad de entrada delante de un cliente tercero. Y 2, de que no hacer ningún pago comercial, porque va a ser la aseguradora la que determine si hay responsabilidad o no en un siniestro. ¿Correcto? Entonces, repito, y muy importante, no asumir responsabilidad de entrada frente a nuestros clientes y no hacer ningún pago comercial al cliente de la ingeniería diciendo, no, ya te lo pago, ya me voy a hablar con la aseguradora yo para que me lo cubran. No, hay veces puede que aquí se determine que no hay responsabilidad, ¿no? Entonces, es muy importante actuar de esta manera delante de un siniestro. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Como comentaba Albert también, obviamente también destacar nuestra función de broker, que no solo nos dedicamos a colocar, es decir, a negociar las pólizas con las aseguradoras, sino que nos gusta decir que somos consultores de riesgos, ¿vale? Y que cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, estamos a vuestra disposición para intentar resolverla y atenderos personalizadamente. Y en caso de siniestro, por ejemplo, como comentaba Albert, pues muy importante nuestra figura en el caso de pues una llamada telefónica, una reunión para comentar antes lo que ha ocurrido y poder enfocar el tema de la compañía, ¿vale? Antes de llegar a tomar decisiones precipitadamente. ¿De acuerdo? Y nada, muchísimas gracias a todos. No sé si por parte de FEPAC queréis o pasamos ya a las preguntas, que creo que hay bastantes. Sí, Lidia, muchas gracias, Alberto y Andrea. Sí, tenemos muchas preguntas. ¿Pueden ustedes verlas? Sí. Si pudiéramos, quizá en el orden en que fueron llegando, iniciar con las respuestas, todavía tenemos otros 15 minutos antes de que concluya. Sí, ha habido varias preguntas en relación con el tema de los programas internacionales, ¿vale? Esto es cuando una sociedad tiene filiales en países extranjeros, ¿vale? En nuestro caso sería una matriz española que tiene filiales en el extranjero. En el caso de Andrea, pues sería una sociedad de LATAM con filiales, ¿de acuerdo? Hablamos de un programa internacional cuando esas pólizas están coordinadas, ¿vale? O sea, nos preguntáis si es más económico tener un único programa internacional o qué es más ventajoso o más económico, si tener un programa internacional coordinado o si tener distintas pólizas contratadas en cada uno de los países, ¿vale? A ver, de entrada, lo más económico suele ser siempre un programa internacional coordinado porque el límite asegurado es un único límite, ¿vale? Si la matriz tiene contratada un programa de 10 millones de euros de límite y, a su vez, esa compañía aseguradora puede emitir pólizas locales integradas dentro del mismo programa, no estamos duplicando límites ni multiplicando límites, ¿de acuerdo? El límite total que pone en juego la aseguradora sigue siendo 10 millones, no más, ¿de acuerdo? Aunque haya siniestros en cada filial.
Por lo tanto, eso habitualmente es lo más económico, pero esto obviamente hay que ponderarlo con otros intereses, como la normativa de cada país, el coste que nos cobre la aseguradora por esas emisiones locales y a la vez poner en valor también un poco esa coordinación o esa gestión administrativa burocrática que deberíamos de tener si no existe un programa coordinado e integrado. ¿Vale? Y ojo, y hay aseguradoras, y perdona que te corte, Lidia, hay aseguradoras que no pueden emitir pólizas en todos los países del mundo. Entonces, el hándicap principal es que puede que mi aseguradora no pueda emitir dentro de un programa internacional que comentaba Lidia una póliza en España, o al revés, una aseguradora española no puede emitir una póliza en Chile o en Perú. Ese es el gran hándicap, ¿no? Y después entra en juego el otro escenario. Claro, la necesidad de tener póliza local es o bien un requisito contractual o bien porque tenemos mucha actividad y preferimos que haya una póliza local para declarar impuestos en ese país, tener un broker, tener ahí una aseguradora de referencia a la que acudir en caso de siniestro, etcétera, o por exigencia normativa, ¿vale? Normalmente hay muchos países, especialmente en Latinoamérica, es muy habitual que los países sean restriccionistas en este sentido y eso significa lo que nosotros denominamos que son non-admitted y es que non-admitted prohibited, que es que no permiten el aseguramiento de sociedades de su país desde aseguradoras extranjeras. ¿Vale? Esto significa que si no tenemos un seguro local emitido en este país, las consecuencias principales es que nuestra aseguradora extranjera no va a poder emitir un certificado diciendo que esa sociedad, imaginemos México, que esa sociedad de México es asegurada, ¿vale? Tendrá que poner otra literatura o directamente no lo podrá emitir ese certificado y que no va a poder hacer ningún pago allí en México. Es decir, lo tendrá que hacer en el país de origen, al tomador del seguro, es decir, a la matriz y en la moneda del país de la matriz. ¿Vale? Esto, las consecuencias principales que suelen tener son fiscales. ¿Vale? Es decir, puede haber consecuencias a nivel de, si no se hace así, el organismo de seguros de ese país puede imponer multas y sanciones y además, en el caso de cuando la matriz envía el dinero, que es una indemnización a la filial que ha sufrido el siniestro, pues puede tener consecuencias fiscales, ya que puede que no tenga la consideración de indemnización, sino que tenga la consideración de otro pago y por tanto deba tributar 2 veces, por ejemplo, ¿vale? Ese tipo de situaciones se pueden dar. El tema de los programas internacionales, la verdad que es muy complejo y da para mucho. Pero la idea es, por eso incidíamos mucho en recibir la información muy detallada con el desglose de facturación de cada filial extranjera y de qué países son en los que hay más presencia de actividad, ¿vale? De esa forma, nosotros podemos negociar y podemos ver opciones de qué os sale mejor, ¿vale? Tanto en términos económicos como lo que debería de hacerse, ¿vale? Para poder tener todas estas ventajas de tener emitida una póliza local en cada país. Tenemos otras por aquí, Lidia. Sí. Hay algunas sobre cuánto cuesta, digamos, contratar una primera solicitud de Esa es cobertura. la pregunta del millón, la más difícil. Eso, a ver, en cuanto a primas promedio, es dificilísimo en este ramo de seguro porque cada actividad es un mundo. O sea, obviamente habrá que tener en cuenta el deducible, el límite que se quiere contratar, en qué país estamos y qué tipo de proyecto se va a contratar y qué facturación o valor de obra va a suponer. Entonces, no sé, Andrea, si No, os atrevéis, es una pero... respuesta totalmente de acuerdo. Es muy difícil poder dar una estimación de precio porque todo va a depender del monto del contrato, de los 4 puntos que ya establecimos en la presentación, pero y los precios son muy distintos unos entre otros. Yo creo que esa es la respuesta. Nos han preguntado también si se puede contratar un seguro de responsabilidad profesional conjunto para varias empresas del mismo grupo, es decir, que comparten socios. A ver,
Esto nosotros en España sí que lo hemos visto, ¿vale? En pólizas anuales, ¿vale? Es decir, si es un mismo grupo en el que hay varias sociedades aseguradas, pero obviamente tienen que ser nacionales o en el caso de España, europeas, ¿vale? Entonces, al haber libre prestación de servicios, sí se pueden incluir como aseguradas otras sociedades, pero obviamente la actividad asegurada debe ser homogénea, ¿vale? En el caso de Latinoamérica no lo tengo tan claro, porque además entiendo que al ser pólizas por proyecto ya se tiene habitualmente, ya se tiene claro quién es el que va a realizar esa actividad. O sea, suele ser una única sociedad la asegurada en este tipo de pólizas. Pero no sé si Andrea en alguna ocasión lo habéis visto, la posibilidad de incluir distintos asegurados en la misma póliza. Normalmente para los temas de proyecto, cuando el asegurado es un contratista, hay otras razones sociales o pueden haber filiales, se pueden incluir a través de la figura del subcontratista, si es que ese es el caso, o dependiendo de qué actividad se va a realizar en el proyecto, entenderlo también como asegurado. Pero va a depender de la particularidad específica de por qué se quiere incluir otra sociedad en esa póliza. Vale. En cuanto a... nos preguntáis también en qué países de Latinoamérica no se permite cubrir la responsabilidad profesional y responsabilidad civil general con una póliza suscrita desde fuera de este país. La verdad que son muchos países. Eso tendríamos que analizar un listado completo, porque además esto puede ir cambiando dependiendo de si cambia la normativa, ¿vale? Nosotros para eso tenemos un departamento de internacional que está al día de estos cambios y nosotros enviamos la información o el listado de países y nos pueden decir si en ese país hay algún requisito obligatorio o no lo hay. ¿Vale? Pero, por ejemplo, desde la óptica española, Brasil, por ejemplo, Brasil, Argentina y México son tres países muy proteccionistas que Son los más necesitan tener, restrictivos. Sí. correcto, donde se necesita tener una póliza local para la sociedad local. Pero a ojos de los países latinoamericanos, España pasa lo mismo. O sea, España es un país hiper mega proteccionista. Entonces, en España se necesitará también una póliza local. Entonces, es mirar y estudiar cada caso. Y aquí viene con relación a ir con tiempo a estudiar las casuísticas de cada una de las pólizas. Correcto. Y yo agregaría también Colombia en ese listado de los más restrictivos. Correcto. Hay una pregunta aquí que me parece muy interesante. Y es común que varias de las firmas de ingeniería que trabajan en la región, sus clientes les solicitan estudios de pronósticos de tráfico e ingresos para pues, apoyar la bursatilización de algún proyecto o medir la capacidad misma, ¿no? de que ese proyecto pueda generar financiamiento o atraer socios. Y la pregunta que nos hacen es si estos estudios de pronóstico de tráfico son asegurables. Un poco en el entendido de que la firma que pone su nombre y hace un pronóstico, pudiera quizá el cliente, si en la realidad no se cumplen los pronósticos correspondientes. Por nuestra experiencia, bueno, aquí seguramente Andrea sabrá mucho más de qué va el tema, pero sí que es verdad que tal y como entendemos o se entiende en el mercado español este tema de ¿no? sugerir o analizar a futuro o pronosticar, no, o sea, al final tener en cuenta que se aseguran daños reales a terceros, no el hecho de que tú pronostiques una cosa y al final no acabe sucediendo, puede que igualmente haya un daño, pero ¿es por el pronóstico que has hecho tú o es por otro tipo de error? Entonces, se tiene que ver siempre un error o omisión causado por el ingeniero arquitecto que con un nexo causal afecte directamente al daño al tercero. Y esto efectivamente hace la indemnización. Sí, Claro. yo agregaría también un punto. Efectivamente, el error tiene que estar conectado directamente con el daño, pero normalmente estos tipos de asesorías o pronósticos se tratan separados de la póliza de arquitectos e ingenieros. Puede revisarse a través de una póliza de responsabilidad civil profesional que llamamos miscelánea. Y ahí definir si hay, primero, un servicio profesional específico, y dos, si hay alguna correlación del error con el daño y que si se va a poder
ser fácil probar, pero lo manejamos a través de un producto que es más fuera de arquitectos e ingenieros, sino que misceláneamente. Correcto. Bueno, pues estamos ya casi con el límite de la sesión. Ustedes pueden ver aquí las preguntas, quizá sugerirles, Lidia, Alberto Sí. y Andrea, si pudieran mirarlas y tener alguna respuesta posterior a los interesados. Yo creo que esto ha despertado muchísimo interés y sin duda que dará la pauta para que podamos tener otro webinar con estas características. Creo que ha sido muy útil. Antes de pasarle la palabra a Luis Villarroya, que veo que aquí la está levantando, y a Enrique Aragao para que haga una despedida, yo quisiera aprovechar que tengo el micrófono para hacer una pregunta. Hemos visto que proyectos importantes, principalmente proyectos complejos o megaproyectos, pues hay toda una serie de iniciativas de los gobiernos y de las empresas para tratar de blindar, ¿no? El desempeño que pueden tener estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, proyectos que se financian con criterios ESG, ¿no? Medioambiental, social y de gobernanza. ¿Qué tanto, cuando un proyecto, digamos, tiene estas características de arroparse en un ecosistema que puede estar un poquito más controlado, o que las firmas que están participando en su ejecución cuentan con certificaciones antisoborno o algún otro tipo de... ¿Qué tanto esto ayuda ante, digamos, la compañía de seguros a la respuesta sobre las condiciones en las que se puede emitir y los costos correspondientes y las magnitudes? No sé si pueden hacer algún comentario, por favor, sobre esto, y luego ya le pasaría la palabra a Luis. Puedo comentar un poco de tu pregunta, Reyes. La verdad que los temas de ESG hoy día están impactando, digamos, que todos los productos, tanto en property, en energy, en power, y también en líneas financieras y en este tipo de líneas profesionales. La verdad que un cliente con un buen desempeño en ESG sí tiene una mejor posición frente a las compañías y a los reaseguradores de cara a al manejo de sus riesgos. Sin perjuicio de eso, hay algunos tips del ESG que van a definir, que van a ser más, van a tener mayores efectos, por ejemplo, en una póliza de director y ejecutivo, o en una póliza específica de responsabilidad. Para los casos de responsabilidad civil profesional, los temas de environmental pueden ser relevantes, pero no van a ser tan importantes o tan específicamente definitorios de las condiciones como sí lo pueden ser de otras responsabilidades. Esa es la visión que hemos tenido o que tenemos hoy día de las conversaciones que hemos tenido con los mercados, pero no sé si Lidia y Albert aquí tienen una opinión distinta. No, la verdad Claro. es que muy parecida a la tuya, sinceramente. Sí que Claro. el tema ESG es un tema relativamente nuevo, que cada vez más las aseguradoras lo empiezan a preguntar medidas en los cuestionarios, pero sí que en España no está generalizado, ni mucho menos, pero poco a poco se va introduciendo este tema. Entonces, no es relevante para la contratación de un seguro, pero sí que ayuda a la consecución del mismo. Hay compañías que siempre son como de las más avanzadas, ¿no? Que fueron las primeras en introducir las exclusiones de ciberriesgo, la exclusión de pandemias. Estas son las mismas que estamos viendo ahora, que ya en los cuestionarios nos introducen preguntas sobre ESG, ¿vale? Pero todavía no hemos visto que eso tenga un impacto real en el precio de la póliza o en las condiciones de la póliza. Pero sí que están ya haciendo preguntas al respecto. Bueno, al final es la idea, ¿no? Donde sí hay restricción, por ejemplo, en plantas de carbón. Si tú tienes un proyecto de plantas de carbón, muchos de los mercados no van a poder suscribir nada respecto de la planta de carbón. O sea, no solamente en pólizas misceláneas, sino que tampoco van a poder ni siquiera empezar a analizar los antecedentes del proyecto, porque a nivel global el guideline sí tiene una restricción específica para esa actividad. Exacto. Y eso sí,
ha impactado muchísimo las capacidades que tenemos Claro. Nosotros lo hemos visto también, por ejemplo, en sector de energía nuclear, por ejemplo. También llevamos muchos años que las compañías son reticentes a asegurar nada que tenga que ver con este tipo de energía por política interna, ya no porque le vean como un riesgo superior o agravado, sino porque por política interna no quieren apoyar determinados sectores. O sea, que va un poco en esa línea. Claro. Muchas gracias. Luis, por favor, ¿quieres hacer algún comentario? Buenos días, muchas gracias, Reyes. Yo lo primero, felicitar a FEPAC por esta iniciativa que me parece magnífica y agradecer y felicitar a Mars por la magnífica exposición que habéis hecho, que yo creo que ha sido muy ilustrativa y muy práctica, sobre todo. Yo tengo dos preguntas. La primera es, de cara a un asociado estándar nuestro, de cualquiera de nuestros países de la región latinoamericana, que se introduce en este proceloso mundo del seguro, ¿cómo le aconsejáis que lo haga? Es evidente que vosotros hablabais y habéis dicho muchas veces la frase cuando vayas a la compañía de seguros. Vosotros, evidentemente, vais a barrer para casa, es evidente, y ahí os pediré que os defendáis. ¿Por qué creéis que una compañía de ingeniería, a la hora de buscar un seguro, qué debe hacer? ¿Ir directamente a los aseguradores o ir a un broker, a una empresa como la vuestra? Y en ese caso, ¿cómo se rompe un poco ese mito de que se encarece el producto? Y luego, segundo, hay una cosa que hay que poner en perspectiva y es de quién estamos hablando. La mayoría de las empresas de ingeniería asociadas a nuestras cámaras se desenvuelven en el mundo de la obra civil y son empresas pequeñitas, muy pequeñitas para lo que nosotros entendemos en el mercado. Es decir, yo creo que la media de una empresa estándar latinoamericana estará por debajo de los 10 millones de dólares anuales. Probablemente esté entre 1 y 5. Entonces, afrontarlo de manera individual les puede asustar. ¿Vosotros conocéis casos o creéis que es viable que las asociaciones nacionales, las cámaras nacionales, establezcan una especie de póliza marco, un contrato genérico al cual se puedan acoger, un colectivo al cual se puedan acoger las empresas? Perfecto. Pues mira, en cuanto a la primera pregunta, Luis, sobre por qué acudir a un broker en lugar de a una aseguradora directamente, el principal motivo es que la aseguradora únicamente puede ofrecer su producto, mientras que nosotros estamos obligados por ley a buscar distintas ofertas y recomendar en base a unos criterios profesionales qué oferta es la que consideramos mejor para nuestro asegurado, ¿vale? Por eso nuestra actividad también exige un seguro de responsabilidad profesional y es una actividad regulada, ¿no? Entonces, nosotros además en Mars no somos solo broker de seguros, es decir, hay otros departamentos que se dedican exclusivamente a la consultoría, que están totalmente separados de lo que es el brokeraje de seguros y que se pueden dedicar a hacer due diligence o a hacer asesoramientos concretos para mitigar daños, mitigar siniestralidad, informes actuariales sobre cosas concretas que quieran saber una compañía sobre sí misma y poder gestionar su riesgo antes de trasladarlo al mercado asegurador, ¿vale? A partir de ahí, lo que ya se puede trasladar al mercado asegurador es donde entra nuestro equipo de broker para negociar con los mercados aseguradores y conseguiros las mejores propuestas, ¿vale? Eso por un lado. Y en cuanto a... bueno, no sé si Albert o Andrea queréis... Me gustaría apuntar que está muy bien, efectivamente, todo lo que has comentado, pero también añadir, si no menos importante, en el momento de tramitar un reclamo o un siniestro, ¿no? Efectivamente, como todos sabéis, las aseguradoras son empresas privadas que lo que quieren es ganar dinero y efectivamente van a seguir rajatabla lo que dice el contrato de seguro, ¿no? Van a seguir lo que dicen las exclusiones y no se me van a mover de ahí. Entonces, ¿qué mejor que un broker como Mars o con cualquier de confianza que tengáis, que ya sepa de cómo funcionan estos contratos de seguro, dónde ir a mirar en caso de siniestro o comunicación preventiva? Entonces, estamos al día a día nosotros de todas las legislaciones de cada uno de los países. Andrea controla toda Latinoamérica, nosotros en España, por lo que nos concierne. Entonces, al final somos profesionales, nos dedicamos a esto y al final sí que es verdad que puede verse como un agregado más del precio de la póliza, pero no deja de ser un servicio que ofrecemos a nuestros clientes para estar del lado de nuestros clientes.
Y esto, por los clientes que tenemos, se valora mucho este valor añadido. Sí. Yo solo adicionar un puntito, efectivamente es lo que hacemos todos los días y la verdad es que las experiencias que hemos tenido en distintos tipos de industrias nos han ayudado también a resolver mejor las dificultades que tenemos al momento de poder conseguir estas soluciones. Y no solo nosotros, ¿no? Los brokers de seguros son un elemento muy importante, creemos que para la consecución sobre todo de riesgos complejos y difíciles como este. Mira, por poneros un ejemplo también, justo estos últimos 2-3 años de endurecimiento, nos comentaban varias compañías de seguros generalistas, que ellos tienen sus propios agentes de seguros, que habían notado un incremento muy importante respecto a cartas de nombramiento a favor de brokers grandes, ¿no? como Mars, y que entendían que la única razón era que, claro, que al final cuando gestionar una póliza de seguro cuando se renueva todos los años en las mismas condiciones es bastante sencillo, pero gestionarlo o justificarlo internamente cuando hay complicaciones en la renovación, cuando hay incrementos muy importantes, cuando los presupuestos no se cumplen y hay siniestros cada vez más importantes, es cuando llegan las dificultades, ¿no? Y que ahí a lo mejor es cuando se demuestra más nuestro valor añadido frente a otros. Y respecto a la segunda pregunta, Luis, sobre la posibilidad de hacer una póliza, un convenio marco al que adherirse las ingenierías, hace años en España existió un acuerdo a través de Tecniveria precisamente y es verdad que funcionaba muy bien. Yo creo que había muchas empresas de ingeniería adheridas al mismo que entraban dentro de esos niveles de facturación, empleados, etcétera, que se exigían para adherirse a ese convenio. Pero es un poco todo lo que ha venido sucediendo con el mercado asegurador, que eso al final dejó de ser posible. La aseguradora que ofrecía este convenio tuvo que cancelar estas condiciones y, de hecho, cada año pues, nos piden muchísima información adicional de cada compañía para ofrecer términos de renovación, ¿no? Ya no es como sucedía hace unos años, pero sí que no descartamos que en el futuro, al final, esto es un mercado cíclico igual que otros sectores y que a lo mejor si esto vuelve a estabilizarse y a decrecer los precios y a abrir más competencia, que haya alguna aseguradora que tenga más apetito en entrar como haciendo una competencia importante Claro. en el sector de la ingeniería y abra esa posibilidad. O sea, eso es algo que se puede estudiar, pero yo diría que más a un medio plazo. Correcto. Que a corto Técnicamente es plazo. posible. O sea, técnicamente es posible mientras haya una figura de un tomador, ¿no? Hay alguna figura de representación, ¿no? Como pudiera ser Tecniveria o FEPAC o la asociación que sea por cada uno de los países. Más bien por cada uno de los países, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, efectivamente, hablando con mercados especialistas en cada uno de los países, se puede llegar a acuerdos con aseguradoras, se podría llegar a acuerdos con aseguradoras y negociar unos términos. Esto, efectivamente, Andrea es la más adecuada para responder a esto en Latinoamérica. Desde la óptica española sí que hay conocimiento de colectivismo en algunos sectores. Sabéis perfectamente que en España hay los colegios profesionales que se aseguran las personas físicas en pólizas colectivas, pero se puede replicar el método en personas jurídicas y se hizo en el pasado con Italia e India. Por tanto, técnicamente no le vemos problema. Sí que le vemos problema en cómo está el mercado asegurador. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya quizá para terminar el evento, está aquí con nosotros el ingeniero Enrique Aragao, presidente de FEPAC. Enrique, no sé si quieras dirigir algunas palabras a la audiencia y cerrar el evento. Creo que no sé si me habrá escuchado. Quizá esté en alguna otra conexión. Pero bueno, pues agradecer a todos su participación. Creo que ha sido importantísima la jornada por los conceptos, el educarnos un poquito en lo que implica este tipo de seguro que va a ser creciente y quizá con el asesoramiento y las ideas poder ver cómo se pueden derribar estas barreras, porque creo que la región de América Latina estamos con muchísimas dificultades todavía para que esto
permee abiertamente como pues sucede en el caso de otras economías, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba con Luis y con Enrique en algún momento, en algún foro en Estados Unidos, bueno, era una exposición de ingenierías y creo que el departamento más importante eran los stands que ocupaban las compañías aseguradoras y la gama de productos ofrecidos para la industria, impresionante. O sea, no había tema que no pudiera tener un concepto asegurable, ¿no? Y simplemente en el caso de México cruzamos la frontera y pareciera ser que estamos completamente en otro escenario distinto, ¿no? Y con las grandes dificultades. Enrique, ya estás por aquí, preguntaba si querías dirigir unas palabras para cerrar. Sí, gracias, Reyes. Nos complace muito organizar esse seminário que abordou tema de suma importância para todos os profissionais de consultoria de engenharia. Estou seguro que as aclarações foram muito interessantes. Esses temas não se limitam a este momento, como disse agora Reyes, há muitos seguros e muitas soluções que necessitamos em los projetos. Estou seguro que as empresas podem buscar diretamente a March sempre que tiverem algum seguro, algum risco importante a cumprir. Particularmente graças a Tecniber e Senec, e especialmente a March por seu esforço em la organização deste evento. Desde FEPAC, esperamos seguir contando com o apoio de March em outros seminários que organizaremos. A cada trimestre, mais ou menos, ou 3 a 4 vezes ao ano, organizamos seminários muito interessantes de FEPAC e estou seguro que poderemos contar, espero contar com March em outros seminários. De nossa parte, de FEPAC, é com grande satisfação que iniciamos este evento e graças a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias a vosotros. Saludos. Gracias, gracias.